En estos días de incertidumbre quiero compartir contigo algo que te puede ayudar para estar fuerte ante esta situación que estamos viviendo. Quiero compartirte uno de los mensajes más hermosos que tenemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 14. Vamos a aprender el por qué este tiempo es importante que nosotros tengamos una fe firme. Muchos dicen que tienen fe en Jesús, creen en su palabra, pero hay momentos o situaciones particulares en donde su fe se disminuye. Su fe viene como una forma de detrimento. En lugar de crecer, disminuye. Dios no quiere que tú tengas una fe fluctuante. Él no quiere que tú estés a momentos arriba y a otros abajo. Él quiere que tu fe sea firme, estable, porque Él se ha propuesto hacer algunas cosas contigo en tu vida y en la vida de las personas que te rodean, pero es necesario que tú conserves tu fe. No es suficiente con creer en un momento en Él y a otro momento desconfiar en lo que Él te dice. Una fe firme va más allá que de vez en cuando creer en Él. Una fe firme te ayuda a prevalecer en toda situación y eso es lo que Dios quiere en este momento para ti. Ahora, no pretendo, fíjate bien lo que voy a decir, no es mi intención hacerme popular con este video. Mi intención es nada más una, es que tu fe en Jesús crezca. Y la única manera en que esa fe puede crecer es que tú conozcas el oficio de Jesús en este momento. Tú estás muy consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Tú estás viviendo una situación muy particular al igual que yo. Prendemos el televisor y lo primero que nos salta a los ojos es esa amenaza mundial. Pero Dios quiere que tú sustituyas esa imagen. Dios quiere que tú estés pensando en otra cosa muy distinta, porque eso que tú estás viendo es lo que está sucediendo en el plano terrenal. Pero hay otro acontecimiento el cual a veces olvidamos y ese es el gran acontecimiento que está sucediendo en la parte celestial. Como cristianos, como personas que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, tenemos que entender cuál es el oficio de Jesús en estos momentos. Eso nos va a traer tranquilidad, nos va a traer confianza, va a fortalecer nuestra fe y va a contribuir de manera muy especial a que tú crezcas en dependencia de Dios. Yo creo que vas a estar tranquilo después de este mensaje. Pero mi interés va más allá de que estés tranquilo, es que tú tengas una fe firme. Por favor, acompáñame al libro de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 14, donde se nos habla del actual oficio de Jesús. Ahí nos comienza diciendo en este texto lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este texto habla de varias verdades de gran importancia. No podemos nosotros desechar ninguna de ellas, tenemos que integrarlas para que nosotros podamos tener una fe firme. Primero dice esta gran verdad, uno, que tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote, el cual en este momento no está físicamente aquí. Él se encuentra en la presencia de Dios. La palabra que aparece en este texto que dice un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, tenemos que traducirla de una mejor forma, una forma más clara. Para que lo entendamos, Jesús tuvo a través de su misión en la tierra, su muerte y su resurrección, se dio ese gran efecto de llevarlo ante la presencia del Padre. Eso quiere decir traspasó los cielos, pero más popularmente dicho, para que sea comprensible, Él sencillamente, por medio de su resurrección de entre los muertos, vino a ocupar una posición gloriosa y prácticamente es que Él entró en el cielo. Ningún ser humano había entrado en la presencia de Dios como Jesús lo hizo. Y el sacerdote o el sumo sacerdote que está en este pasaje
especificado, tenía un oficio muy importante. La manera de saber cómo es el oficio de Cristo en este momento es haciéndonos un poco atrás en la historia en el Antiguo Testamento, sabiendo cuál era el oficio de los sumos sacerdotes. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, en el versículo 1, por favor acompáñeme allí, tenemos el oficio del sumo sacerdote, dice la Escritura: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, Dios los había constituido para hacer una labor muy particular. Ellos estaban a favor del pueblo de Dios. Hacían una obra que permitía que hombres y Dios pudiesen tener una relación de cercanía. Por medio de presentarle a Dios sacrificios y ofrendas, el hombre podía tener cierto acceso a la presencia de Dios. Pero este sumo sacerdote, Jesús, tiene un oficio más maravilloso que el oficio de aquellos sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote es el Hijo de Dios y es Dios. Y este no está en un plano terrenal, sino que fue traspasando los cielos, llegó a la presencia de Dios. Y allí está a favor tuyo y a favor mío. Quiero dejar esto bien sembrado en tu corazón. El oficio de Jesús es estar a favor de nosotros, no en nuestra contra. Jesús está a favor de todos aquellos que creen y confían en Él. Si esa es tu confianza en Él, si esa es tu tranquilidad, esto te da un panorama muy diferente al que estás teniendo ahorita. Puedes sentir que la situación actual está en tu contra. Permíteme decirte que aunque todo el mundo estuviera en tu contra, tú tienes suficiencia en el hecho de saber que Cristo está a tu favor. Si Él está a favor de alguien, aquí surge esa gran pregunta. Entonces, ¿qué me puede hacer la gente? ¿Qué me puede hacer el clima? ¿Qué me puede hacer el ambiente social? ¿Qué me puede hacer la enfermedad? Si Él está a mi favor, entonces yo tengo que estar tranquilo y confiando en que Él me va a favorecer. La palabra favor significa que Él está allí dispuesto por Dios para hacer lo necesario para ayudarte. Qué hermosa palabra es esta, a favor. Él está dispuesto a hacerte un favor en lo que tú necesites en este momento. ¿Cómo nos ayuda el que nosotros tengamos a Jesús como sumo sacerdote en la presencia de Dios? La Escritura nos lo dice en el siguiente pasaje, en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta labor de Jesús es muy importante en nuestras vidas, porque la Escritura es muy clara al decir que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Aquí hay dos palabras muy importantes que si las separo no tienen el mismo sentido, así que las voy a unir. Primero, la Escritura nos dice que Él se compadece. Esa es una palabra que da a entender que Él tiene compasión por nosotros. Él siente lo que nosotros estamos sintiendo en nuestras luchas. Él conoce el conflicto de manera personal. Si Jesús no hubiera sido encarnado, si no se hubiera hecho hombre entre nosotros, Él no podría entrar en esta clasificación. Pero debido a que Él se hizo carne, siendo Dios, vino a ocupar una posición, una condición como cualquiera de nosotros, nos entiende. De modo que Él puede compadecerse de nosotros. Él siente compasión por ti. Cuando tú atraviesas tus luchas, aunque éstas sean ocultas a la vista de las personas que te rodean, para Él no pasan desapercibidas. Él está consciente de la lucha que tú estás teniendo.
aunque tú te sientas muy escondido de las personas que quisieras que supieran lo que estás viviendo, no es posible, porque humanamente no pueden ellos conocer lo que tú vives, pero Jesús sí. Por eso dice que tiene Él compasión de nosotros. Hay algo en Él que se enternece cuando ve el sufrimiento de las personas. Tal vez te preguntes, pero ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no detiene el sufrimiento? Mi amado, quiero decirte que Dios no funciona de esta manera. Por eso es importante que entiendas lo que tiene que ver con tu fe, tu confianza en Él. Dios no actúa porque Él tenga misericordia o compasión. Él actúa porque tú tienes fe. Él ya es compasivo, Él ya es misericordioso, pero a la luz de la Escritura actúa en aquellos que tienen fe, y no una fe inestable, una fe que duda o que vacila, no, es una fe firme. Por eso, importante este mensaje. Dios quiere que tú tengas una fe firme en Él, porque Él se compadece de ti. La fe hace que esa ternura de Cristo obre de manera personal en la situación que estás viviendo. Y de eso se trata este mensaje. Quiero que tú entiendas la importancia de este hecho. Cada vez que tú atraviesas por sufrimientos, por luchas o conflictos, sean reales, sean imaginarios, de cualquier modo, Él se compadece por el conflicto. Esta es la primera palabra. La segunda, que tiene que estar relacionada para entenderse bien, es que Él se compadece de nuestras debilidades. La palabra debilidad que el apóstol Pablo cita en este texto se refiere a algo como una enfermedad, una flaqueza, una condición de carencia en la persona. Aquí entran muchas cosas. Tú que te conoces mejor, puedes a lo mejor entenderme. Más bien, estoy seguro que me vas a entender, porque la palabra debilidad es algo que rápidamente asociamos con algo, y es la falta de fuerzas. Por eso se tradujo la palabra debilidad de ese modo. Pudieran haberle puesto muchas otras palabras, pero fueron correctos al utilizar la palabra débil. Todo aquello que te hace sentir débil, carente de fuerzas, encaja en este pasaje. Así que si hay algo que tú no puedes realizar porque te faltan fuerzas, que no puedes llevar a cabo porque sientes la disminución de esa energía dentro de ti, la Escritura nos dice que Dios en Cristo Jesús se compadece de esa debilidad tuya. O sea que Dios se activa cuando Él ve nuestras debilidades. Si nosotros le creemos, el poder que Él tiene se activa en esa área tuya que se distingue por ser carente, por estar enferma, por estar debilitada o por estar limitada. Aquí creo que todos nosotros entramos porque todos nosotros tenemos una área de debilidad. Tú te conoces mejor que nadie. Tú sabes de lo que estoy hablando. Pues en ese conflicto interno, esta es la buena noticia, que Dios ayuda no a los fuertes, ayuda a los que aceptan su debilidad, la reconocen y están conscientes que Dios tiene compasión. Quiero quitarte de la cabeza una idea muy generalizada, y es que Dios no te puede ayudar a ti ya que tú eres una persona muy débil. Pues quiero invitarte a sacar eso de tu cabeza, porque el poder de Dios se hace manifiesto, notorio en tu área de debilidad. Ahí es donde Dios se muestra poderoso. Ahí es donde Dios se demuestra que Él es Dios. No que es producto de tu esfuerzo, ni de tu trabajo, ni de tu empeño, sino que Dios obró en tu vida sabiendo que tú solo no puedes. Esto es la maravilla de seguir a Jesús. Esto es una de las notas que suena más fuerte en el Evangelio. Es que Dios está a favor de los débiles, se compadece de ellos. Así que en este momento de lucha y de conflicto, no te sientas excluido, siéntete incluido, siéntete como parte de esa familia que eres, si tú has creído en Jesús como tu Salvador personal.
si tú has venido a Él y le has pedido perdón por tus pecados, y si Él ha venido a tu vida y tú lo estás experimentándolo, debes tener esa seguridad de que eres hijo de Dios y como tal estás siendo favorecido en tus debilidades. Hay favor, hay ayuda, hay compasión en tus luchas personales. Así que haz de lado tu temor y empieza a desarrollar una fe firme. Quiero por favor que leas conmigo el siguiente pasaje, volviendo a Hebreos capítulo 4. En este texto yo voy a citar el versículo 14 una vez más, pero lo voy a citar en una versión diferente que le da una perspectiva más clara a este texto. Dice: Jesús el Hijo de Dios es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos ser firmes en la fe que profesamos. En la Reina Valera dice que retengamos la profesión. En esta traducción dice que sigamos firmes en la fe que profesamos. La palabra profesión viene de este vocablo, de retener la fe que se profesa. No es que seamos unos profesionales en el Evangelio, no, es que profesamos fe en Jesús. Dios quiere que tú retengas esa profesión espiritual, esa fe que tú le profesas a Cristo. Pero ¿qué momento es el indicado para saber qué tan firme es tu fe? Bueno, pues en el momento que viene el conflicto, en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, en ese momento es cuando se descubre si tu fe es firme. Por eso hay acontecimientos que Dios permite que nosotros los creyentes vivamos. Y no que lo vivamos en segundo plano, no. Muchas veces Dios nos pone al frente en donde la lucha es más difícil. Si tú te sientes que estás en la parte más difícil de la batalla, no te equivocas. En realidad, a veces Dios permite que tú estés al frente de la batalla para que esto revele, para que esto te muestre si la fe que tú le profesas a Cristo es firme o requiere el trabajo de Dios, o requiere que ésta crezca, que esa comunión entre tú y Él mejore. No te asombres, dice el libro de Santiago, no consideres como que es algo extraño lo que está viniendo, si de pronto te sientes abrumado por diversas pruebas. Todos esos eventos de los cuales tú sientes no tener poder alguno, son eventos divinamente escogidos por Dios para desarrollar tu fe. Nunca es para destrucción del creyente, es para que el creyente tenga una mayor confianza en Dios. Así es que si tú estás en este momento siendo afligido por diversas pruebas, la Escritura dice que no te sorprendas, no te cause extrañeza o rareza que estés viviendo eso. Eso es parte del plan divino de Dios con el cual tu fe está siendo desarrollada. Estás creciendo en dependencia de Dios. Así es que retén tu fe por el siguiente hecho. Jesús, sumo sacerdote delante del Padre, está a favor tuyo y se compadece de tus debilidades, de aquella área en donde tú te sientes disminuido, ahí Él está dispuesto a hacerte crecer. Ahí donde tú sientes carencias en esos aspectos, Él está dispuesto a llenarlas, a proveerlas, a dar lo que falte en tu vida. Quiero ampliar un poco más acerca de la debilidad que Cristo era muy consciente en sí mismo y que por ese motivo Él se compadece de nosotros. Lea conmigo Hebreos capítulo 5 en el verso 2, donde se nos amplía un poco más el oficio del sacerdote en el Antiguo Testamento, para que nosotros entendamos el oficio de Jesús
en este momento en la presencia de Dios a favor de nosotros. En el verso 2 del capítulo 5 dice que el sumo sacerdote está establecido por Dios para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra cuidando directamente a sus discípulos, quiero decir físicamente a sus discípulos, y estuvo con ellos compartiéndoles la palabra, también él mostró estas cualidades en su vida. Él sabía perfectamente bien que sus discípulos tenían las mismas debilidades que él, de modo que se compadecía de ellos, siendo paciente con su ignorancia, porque había cosas que ellos no sabían acerca del Padre. Había cosas en las que ellos no tenían experiencia, no podían dominar ciertas verdades y se mostraba paciente. O sea que él estuvo sufriendo todas las incompetencias, los errores, los traspiés de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él mismo está rodeado de debilidad. Él sabe lo que se siente, de modo que también podía intervenir directamente en ayuda con sus discípulos. Una conciencia completa y clara de lo que ellos necesitaban. Y luego nos dice en el mismo versículo que también hace esta labor de ser paciente con el ignorante y con el extraviado. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos extraviado? Dígame, ¿cuántas veces no nos ha pasado que conociendo de las cosas del Señor, aún estando dentro de la misma iglesia, perteneciendo a la congregación, de pronto nos extraviamos? La palabra extraviarse es salirse de la vía, como descarrilarse. Es como irse por el camino equivocado, pero conociendo cuál es el correcto. Muchos de nosotros en algún aspecto u otro nos hemos extraviado, pues Jesús es paciente con los ignorantes y también con los extraviados, por el hecho de que Él está rodeado, en ese tiempo estaba rodeado de las mismas debilidades, sabe el conflicto, entiende perfectamente bien lo que pasa en la cabeza del ignorante y del extraviado, de modo que sabe cómo ayudarle. Es como quien conoce específicamente una situación, puede ayudar a quien pasa por la misma, porque tiene un entendimiento claro. Jesús, al vivir en este cuerpo hecho como el nuestro, de la misma constitución que la nuestra, sabe de qué se trata el conflicto interno. Por eso puede proveer de la ayuda. Ahora este texto amplía un poco más lo que estoy mencionando. Lo voy a volver a repetir, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. La palabra aquí es rodeado. No sé si le dé el mismo sentido que a mí me da, pero para asegurarme de ello, rodeado es por todas partes, como una persona que está sitiada por los enemigos, por todos los frentes. Así estaba Jesús, rodeado de todos los frentes. Todo aquello que tiene que ver con nuestra humanidad, Él la entendía perfectamente bien, porque la debilidad de Jesús estaba desde todo ángulo posible, de modo que tú y yo no nos podemos escapar de esa realidad, esa verdad espiritual. Jesús te entiende por lo que estás pasando, de modo que no puedes decir que no hay la provisión necesaria para ti. De modo que no puedes decir es que Dios no me entiende. No, Él lo entiende perfectamente bien. No lo disculpa en muchos casos porque tienes esa maravillosa oportunidad y alternativa que Dios te puede proveer de lo necesario. Esto es para que no disculpes tu maldad. Lo que quiero decir es que estás en un conflicto de cualquier tipo, incluido el pecado. El Señor tiene el poder, la facultad para ayudarte, porque entiende, aunque en el caso específico de Jesús, todas sus debilidades
las vivía como cualquier otro ser humano, las sentía como cualquier otro ser humano. No obstante, no hubo en él ningún pecado. Él no cedió a la tentación del pecado, no cedió a ningún tipo de debilidad. Él siempre se mantuvo firme en su dependencia y obediencia al Padre. Si nosotros tenemos esto como base y lo entendemos, si captamos el oficio tan glorioso de Jesús en este momento con el Padre, estamos dando un gran avance en nuestro caminar con Dios. Entender que Él está haciendo su oficio delante de Dios es un descanso para nosotros. Cuando esta verdad se filtra, entonces la fe se vuelve estable, se vuelve firme. Es fácil retener nuestra profesión. Es fácil retener la fe que profesamos cuando sabemos que Él es el sustentador, que Él estando delante del Padre envía la provisión y la ayuda porque Él es compasivo. Ahora, entonces vamos a cerrar esta gran verdad. Vamos a llevarla a la práctica. Si tú sabes que tienes a favor tuyo al Hijo de Dios, que Él te comprende y entiende en todo el sentido de la palabra, entonces yo tengo que dar un paso. Quizá este es el punto en el que muchos de los creyentes se detienen. Ellos están esperando que haga Jesús algo más por ellos y se quedan esperando, porque a la luz de la Escritura todo lo que tenía Jesús que hacer por ti ya lo hizo. Lo hizo el día en que Él murió en la cruz del Calvario. Ahí Él consumó su obra. Todo lo necesario para que tú seas una persona bendecida lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es la parte práctica, la que tiene que ver contigo, la que tiene que ver conmigo, la que tiene que ver con todos los que profesan ser cristianos. El versículo 16 del capítulo 4, vamos a leerlo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este momento que estamos viviendo es un momento muy difícil. Para algunos posiblemente es el momento más difícil de toda su vida, porque están sintiendo en su cuerpo esa enfermedad, que no tengo que decirlo porque todos lo sabemos, pero yo quiero ir un poco más allá. Al no mencionar la enfermedad, este virus, es con la intención de que lo apliquen a cualquier otro aspecto de su vida. Nos dice la Escritura que si tú sabes del gran favor que tiene Dios por ti a favor de Jesús, que Él está allí en el cielo, que hizo tan perfectamente bien su labor a favor tuyo, entonces tú debes tener una fe firme en Él. Te necesitas sujetar con firmeza de esta gran verdad. Y ahí es donde fallamos. La falla ahí es nuestra, porque Dios nos está diciendo acercándonos confiadamente. Si tú estás viviendo de primera mano el daño de este virus, o lo estás resintiendo colateralmente en tus finanzas o en tu salud mental, tú necesitas poner tu parte. Las promesas que se desprenden del trono de la gracia de Dios no se dan automáticamente. La Escritura nos dice que nos tenemos que acercar. La palabra es tan clara que no necesita definición. Pero a lo mejor si ayuda un ejemplo. Yo en este momento veo a muchas personas creyentes que no están reteniendo su fe correctamente porque no se están acercando a Dios. Están al tanto de posibles soluciones humanas.
Están poniendo mucha atención lo que dice el noticiero para ver a qué horas mengua aquello. Están poniendo atención sobre recetas. Están muy al tanto de lo que dicen los índices, deseando que estos bajen. Mi querido hermano, pero la pregunta es, ¿te estás acercando al trono de la gracia? ¿En verdad estás tú cercano en este momento a Dios o te mantienes distante? El problema con muchos de nosotros, que al no retener nuestra fe firme en Él, estamos recurriendo a lo humano, a lo terreno, a lo que es natural, a lo que es lógico. Pero Dios te está llamando a otra cosa, te está pidiendo que tus ojos vayan, al igual que la persona de Cristo, traspasen los cielos y lleguen a su misma presencia. En este texto se acentúa esa gran verdad. Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar el oportuno socorro, ahí vas a encontrar la ayuda. ¿Qué sentido tiene que Jesús tenga un maravilloso oficio delante del Padre si tú te mantienes distante? Si tú no has hecho lo que debes hacer para recuperar tu relación con Dios, si tú no estás trabajando de corazón en reparar esa relación, tú estás perdido, tú estás poquito peor que extraviado. Porque si tenemos esta gran oportunidad, ¿por qué permanecer distantes? Trasládalo a lo humano. Si hay alguien humanamente hablando que te puede ayudar en este momento, tú irías rápidamente a él. Pero ¿por qué no irías con él? Posiblemente porque la relación no está bien. Posiblemente porque hay algo en tu conciencia que te impide acercarte con libertad. Trasládalo en tu relación con Dios. ¿Qué te impide entrar con confianza al trono de la gracia? Ve por favor qué maravillosa oportunidad nos presenta el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acércate con confianza. Dios no es alguien que está esperando recibirte para castigarte. Él es alguien que está esperando ahí a la puerta, está deseando el momento en que te acerques ahí, que toques la puerta para Él abrirte con misericordia. Su trono no es un trono de justicia para que le tengas miedo. Si fuera un trono de justicia, posiblemente te recomendaría que no te acerques. De hecho, si fuera de justicia, yo no me acercaría. ¿Por qué? Porque yo no he hecho lo justo delante de sus ojos. Yo no pasaría de la puerta siquiera, no podría entrar delante de su presencia. Pero el trono de Dios no es un trono de justicia. En este texto dice, es un trono de gracia. Palabra que significa un favor, que es de favor inmerecido, de algo que no te mereces que hagan por ti, pero Dios está en la buena voluntad de hacerlo porque tú crees en su Hijo Jesucristo. Pero mientras estés distante, mientras estés lejos, mientras no te reconcilies con Dios, tú estás teniendo una grave pérdida. Esto es como alguien dijo de un caballo que se murió de sed estando parado en el lago. Muchos cristianos en este momento están viviendo un conflicto en su fe, no están reteniendo firmemente su fe, están dudando porque no se acercaron en el momento adecuado. Tienen sus dudas de que si Dios querrá ayudarlos o no. Te tengo una noticia y tengo que ser enfático en ella. Dios quiere que te acerques. Si tú te alejaste por cualquier razón, es tiempo de que te acerques. Aún todavía puedes aprovechar la oportunidad, aunque sea por temor, mi amado, aunque sea por miedo, pero acércate. La Escritura dice que Él conoce tu debilidad, Él sabe dónde estás parado en este momento. Si no te sientes calificado para entrar en ese trono, tal vez te ayude lo que te voy a decir. Yo tampoco. Yo no me acerco confiadamente al trono de esa gracia, de ese regalo, de ese favor, porque confío en que yo tenga algún mérito. Yo no confío en mí. Yo no tengo confianza en lo que soy. Yo me conozco quién soy.
Yo soy, como lo dice claramente la Escritura, Pablo hablando de sí mismo, me considero miserable de mí, porque en mí, esto es, en mi carne, mora el mal. Dios conoce mi debilidad, sabe cuál es mi conflicto, pero pese a eso, le creo lo que dice la palabra. Estoy convencido que el que está a favor mío es el que me hace la invitación. ¡Qué hermoso! He sido invitado a una comunión con Dios, pese a que no me la merezco. No porque yo sea justo ni porque sea bueno. Esto es porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es bondadoso y me extendió la invitación y me dice, acércate. Amigo, quiero pedirle, acérquese. No esté viviendo una verdadera angustia. Esto no solamente se trata de una pandemia que viene al cuerpo, no, ya es una pandemia que está trabajando en la mente de las personas. Pues ahí Dios te puede sanar, porque en este hermoso pasaje dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar allí oportuno socorro. En ese trono, en ese lugar al cual usted puede entrar por medio de su oración, al cual usted puede llegar por medio del clamor, de la súplica, se encuentra la respuesta a lo que usted está viviendo. No sé qué está viviendo, Dios sí lo sabe. Como ya lo vimos, su debilidad no está ajena a Dios. Dios tiene muy claro lo que a usted le está pasando. Permítale intervenir en su vida. No se mantenga lejos de la fuente de la cual usted puede tomar. Él es el banco que no se agota. Él es el doctor que sabe cuál es su padecimiento. Él es la mamá que usted nunca tuvo. Él es el padre que usted nunca tuvo. Él es el que le puede ayudar a salir del hoyo más profundo. Pero mientras usted no se acerque, Él no puede hacer nada por usted. Porque estas benditas y grandes bendiciones no se hacen automáticas. Se dan, se ofrecen para los que se acercan y las piden. Es necesario que usted trate con un problema. Y ese problema tal vez ya se anidó tan profundamente en usted que no lo está creyendo. Tal vez hay una forma de rechazo en su interior que lo hace creer que Dios le cerró la puerta a usted. Yo no lo creo así. Si yo lo creyera, no estaría hablando esto. La cercanía en este momento ya no depende de Dios. Dios se acercó a nosotros en el momento en que hizo nacer a su Hijo en el vientre de María. Él se acercó allí a usted y a mí. El problema no es de Él. El problema es aquella condición en la que el hombre se aferra a creer por alguna razón u otra que no merece acercarse a ese trono de gracia. Le repito, no se lo merece, pero hágalo porque le fue hecha una invitación desde el cielo. La invitación está misma en Cristo Jesús. Jesús fue enviado para eso. En este momento no debe de estar luchando ni con miedo, ni con angustia, ni con preocupación, ni con ansiedad. Todas esas cosas se consumen en la presencia de Dios, se agotan allí, se acaban. Porque ahí está el socorro. Pero lo que sí no puede quitarse es su incredulidad. Mi mensaje comenzó diciéndole: no me interesa a mí ser popular con este video. Mi interés es que usted desarrolle una fe firme, que deje de fluctuar. ¿Cómo dejo de fluctuar? En la medida en que me acerque. Lo que voy a decirle a continuación no está basado en la Escritura. Mejor dicho, no voy a citar un texto de la Escritura, aunque toda la Escritura lo que voy a decir está basado en toda la Escritura. Lo que voy a decirle en este momento tiene que ver con mi propia experiencia.
Hay muchos males que se arreglan de manera inexplicable simplemente al ser sincero y acercarme a Él. No tengo palabras para convencerle de este hecho. Es maravilloso. Cuando me acerco a Él, cosas extraordinarias suceden, hasta incluidas cosas que ni siquiera yo le estoy pidiendo. En una extensión de su bondad y de su generosidad, Él hace cosas más grandes de las que usted le pide. Pero nunca si no me acerco primero a Él. Él ya tomó la iniciativa y la seguirá tomando. Pero la primera iniciativa que hace para bendecirlo a usted es invitarlo a orar. Cada vez que Dios quiere hacer un favor por alguien, lo primerito que hace es invitarlo a orar, porque de este modo le está diciendo, acércate a mí. Pero quizá usted lamentablemente encaja en aquel pasaje, triste pasaje, que alguna vez alguien predicó diciendo que este es el más triste de todos los mensajes. Y han pasado los años y le doy la razón a ese hombre. Las más tristes palabras de Jesús son, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si usted está entre ese grupo de creyentes, o si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, este es el momento. No lo haga por el temor, hágalo por el hecho de que Dios lo ama y que le ha preparado un lugar donde quiere convivir para siempre con usted. Pero acceder a ese lugar requiere de una fe firme, que usted esté estable creyendo que Jesús es el Salvador del mundo y es quien en este momento está cuidando de usted y que está a un lado del Padre con su nombre en los labios, esperando que usted confíe su vida a Él. Dios le bendiga.